Soy Cecilia Bueno Lobis, enfermera oncóloga con un doctorado en enfermería y actualmente soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. El abordaje de los pacientes que van a quimioterapia debe iniciarse desde el momento que ellos reciben el diagnóstico y se sabe que va a iniciar el tratamiento con quimioterapia. Ese es un momento muy importante porque tenemos que preparar a los pacientes para afrontar los efectos adversos. Siempre los preparamos sobre los efectos adversos de pronto desde el punto de vista físico, náuseas y vómito, pero olvidamos que los tratamientos con quimioterapia pueden dar efectos sobre la sexualidad. Entonces el abordaje es desde el inicio. Otro aspecto es que el abordaje debe ser de manera integral. Integral quiere decir que no solamente estamos hablando de genitalidad, sino tenemos que entender cómo el bienestar físico, emocional, social puede afectar esa sexualidad de la persona desde el momento del diagnóstico y obviamente cuando está en el tratamiento con mayor razón. Hay estudios que reportan que incluso 5 años después de terminado el tratamiento, los pacientes están presentando efectos secundarios en su sexualidad. Por ejemplo, resequedad vaginal es uno de los síntomas que más presentan y en ese momento los pacientes ya están, incluso han terminado sus tratamientos, se les califica o se ve como si fueran ya sobrevivientes, pero siguen viviendo muchas situaciones difíciles que les afectan su sexualidad. Y en esa integralidad es donde tenemos que trabajar no solamente desde enfermería, sino conjunto con el equipo interdisciplinario, con el médico, con el psicólogo o psicóloga y trabajo social, en fin. Hay muchas personas que van a ser parte fundamental de esa atención y tenemos que prever. Dentro de esas intervenciones específicas tenemos que partir de la valoración. Y ese es el momento en que vamos a identificar cómo se siente el paciente frente a esa condición y vamos a darnos cuenta que hay pacientes que son mucho más vulnerables que otros y por lo tanto necesitamos hacer unas intervenciones más específicas. Y ya dependiendo de las necesidades que presenten, pues vamos a tener que remitirlos o derivarlos a esos profesionales que le den esa atención. Pero la enfermería debe llevar como ese control, es decir, hacer ese seguimiento, no solamente vaya a la psicóloga, sino es importante que incluso en una consulta de enfermería se pueda hacer ese seguimiento. Enfoques, hay muchos, incluso hoy en día estamos hablando de modelos para poder brindarle esa educación a los pacientes. Entiendo que la pregunta está enfocada a pacientes oncológicos en tratamientos de quimioterapia, pero para nosotros es importante ver que el paciente no solamente está en tratamiento de quimioterapia, sino verlo durante todo el proceso. Y hay unos enfoques, por ejemplo, que habla la literatura, está por ejemplo el modelo Better, el modelo ALAX, que son modelos que tienen como unos pasos y unas secuencias que lo que buscan es orientarnos a cómo abrir ese primer momento para poder entablar una comunicación con el paciente. Porque es un tema que hoy en día le estamos dando importancia, pero no quiere decir que no ha sido importante, siempre ha sido importante, pero la importancia de pronto de los profesionales de la salud no siempre ha sido la misma. Y para los pacientes que no lo digan no quiere decir que no es importante. Entonces cuando damos esa educación podemos seguir uno de esos modelos que he mencionado, uno de los que más se ha trabajado, por ejemplo el modelo Vega, que me dice cómo traer ese tópico a esa persona y siempre lo primero que tenemos es que escuchar para saber qué necesita esa persona. Y una vez podamos identificar esas necesidades, poderle brindar esa educación. Pero cuando damos esa educación, a veces decimos tantas cosas, pero ¿cómo sabemos si el paciente realmente lo entendió? Entonces tenemos que nuevamente hacer el feedback, escuchar a la persona o al paciente, bueno, ¿qué entendió respecto a esto? Y hay otro aspecto importante en sexualidad y es, no siempre necesitamos decir muchas cosas o educar.
las mismas personas pueden tener elementos o sus propias estrategias para solucionar los problemas. Solo necesitan que los escuchemos y posiblemente reafirmar muchas de las cosas que posiblemente ellos estén pensando, que tienen que ver con sus emociones. Entonces, en ese sentido, es importante porque es el feedback, escuchar de manera asertiva, y puedo guiarme por alguno de estos modelos que he mencionado que son importantes. Si lo miramos desde la postura de los pacientes, el primer reto que ellos tienen es que ellos no conocen que les va a pasar esa situación. Entonces, el primer reto que hay es buscar que ellos comprendan y entiendan que dado los tratamientos oncológicos y de por sí la misma enfermedad los va a afectar en su sexualidad. El segundo reto es que ellos lo expresen, porque no es fácil, es un tema que sigue siendo un tabú. Siempre decimos estamos en el siglo XXI, tenemos que ser open mind, pero pues no siempre se da. Entonces, que ellos lo puedan expresar, eso es un reto y no es fácil. He realizado investigaciones, por ejemplo en mi doctorado, donde los pacientes me decían, pues ya que hay la oportunidad, pues lo que vi, nadie me lo había preguntado, porque yo voy a la institución y me preguntan cómo le fue con el medicamento, le dio náuseas, le dio vómito, comió, durmió y ya, porque los tiempos son muy cortos. Entonces hay otro reto y es cómo buscar que el paciente pueda expresar lo que siente en el momento oportuno y que sienta que hay esa posibilidad de hablarlo cuando va a la consulta, ya sea enfermería, cuando se le hace seguimiento. Entonces, eso, por ejemplo, desde los pacientes, que ellos también, cuando ellos se expresan y se comunican, se pueden buscar soluciones. Y esas soluciones no solamente las damos los profesionales de salud. Me he dado cuenta desde mi experiencia que las mismas personas siempre tenemos formas de solucionarlas. Necesitamos a alguien que nos escuche, que de pronto dirá si de verdad está viviendo una situación, o alguien como que nos reafirme eso que estamos pidiendo. Pero hay otro aspecto, y es los retos desde los profesionales, y es darle la importancia al tema. Generalmente pensamos o tenemos prejuicios, tenemos temores, entonces no lo hablamos porque pensamos, si me pregunta algo y no lo sé, ¿qué le digo? Entonces yo aquí siempre le digo a mis estudiantes, tienes que abrir la puerta y la posibilidad de que la persona le exprese. Si usted le dice, mire, hay otras personas, otros pacientes que han vivido esta situación, si usted quiere hablar sobre el tema o quiere saber más, podemos hablarlo o buscar con quién hablar. Entonces, ni siquiera le damos la posibilidad a la persona o al paciente de hablar del tema. Y si no damos esa posibilidad o no abrimos esa pequeña puerta, pues mucho menos lo van a expresar. Entonces, hay retos de nosotros como profesionales de la salud, no solo de enfermería, de psicología, todo el equipo multidisciplinario, porque pensamos que eso no es importante. Y hay estudios donde dicen es que para las enfermeras consideran que ese tema no es importante. Y hay estudios que lo dicen. Entonces, la importancia la tenemos que dar a nosotros, pero también al abrir el espacio, los pacientes lo pueden expresar. Vuelvo y repito, que no hablemos de tema no significa que no sea importante para las personas.